¿no? Hoy día, hermanos, es domingo 25 de agosto. Domingo 25 de agosto, el título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Por favor, alguien puede mirar la pantalla de su celular, de su laptop, y puede leer, ¿no? El título para confirmar que se ve la presentación. La entrada triunfal, dice hermano. Muy bien, entonces ahí está la entrada triunfal, ¿no? ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título, hermanos? La entrada triunfal, dice, ¿no? Es interesante esto, no sé si tenemos experiencias respecto a una entrada, ¿no? Triunfal, o cuando un equipo de fútbol, ¿no? Nos imaginamos que ha vencido, ¿no? Al contrincante y a quienes representan, pues llega a ese lugar, a su tierra, y entonces ahí llega, y hay una entrada triunfal, pues, ¿no? De todo este equipo, ¿no? Que ha vencido, que ha vencido. ¿Algún comentario, alguna pregunta, hermanos, respecto a este título, entrada triunfal? ¿A qué nos vamos a referir, hermanos, con esta entrada triunfal, ¿no? Dice hermano Zacarías 9:9 y 10. Entraba triunfalmente un burrito que anticipaba esta ocasión en el más o menos año 600 antes de Cristo. Así que ya estaba profetizado, como Jonás profetizaba del Señor Jesucristo también 3 días, ¿no? Eso es, hermano, gracias. Muy bien, hermano Celso, así es, pues, ¿no? Qué interesante que está profetizado. Y también, ¿no? Las profecías justamente hacen mención de que entraban en un burrito, sobre todo, ¿no? O una mula, un burrito, entraban los que habían triunfado, ¿no? Como reyes, ¿no? Eran los reyes los que entraban, ¿no? A la ciudad en un burrito. Entonces, había esa costumbre, ¿no? En la antigüedad, ¿no? De que el que triunfaba entraba en un burrito, ¿no? Muy bien. Entonces, a eso nos vamos a referir con la entrada ¿de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Ahí está, hermanos. Hermano Está Justo, entrando como un rey, pues. Sí, hermana. debemos recordar que muchas veces durante su ministerio a Jesús como que quisieron, la gente lo quería proclamar rey. O sea, Jesús no era la primera vez que estaba rodeado de tanta gente, pero él siempre evitó, cierto, que las multitudes lo fueran a proclamar rey, como dije antes, o que hicieran algo eh, para levantarle, porque no era su tiempo. Pero vemos, cierto, en los últimos estudios que hicimos que Jesús les predijo a sus discípulos lo que le iba a pasar en Jerusalén. Creo que como 3, 4 veces les dice lo que le va a ocurrir allá. Y ahora sí Jesús permite que se le reconozca como rey, como el hijo de David, que dice allí, ¿cierto? Porque ahora era su tiempo, ahora era su tiempo y sabía lo que iba a ocurrir, sabía lo que iba a pasar con los fariseos cuando vieran todo esto, ¿cierto? Que hacían con Jesús, iban a querer matarlo. Muy bien, hermana Mónica. Sí, pues, el Señor Jesús está entrando ahí como rey, hermanos, ¿no? Como rey, como estaba profetizado, pero está entrando para dar su vida por nosotros, ¿no? Triunfante porque realmente, pues, el Señor Jesucristo, eh, desde el, desde el mensaje, ¿no? Que se dio a Adán y Eva, que Jesucristo pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente, ¿no? Y la simiente de la mujer, que es el Señor Jesús, pues él es pues el que pisaría, ¿no? La cabeza sería vencedor, triunfante, y ya se está anticipando aquí, hermanos, como los reyes entraban, ¿no? A la ciudad siempre en su burrito, su mula. Bueno, eh,
¿Y qué otra cosa más, hermanos? Aquí, bueno, en esta entrada hay ciertos aspectos, ¿no? Que hay que mencionar, que me parece que otros evangelios también hacen mención a esta entrada triunfal. Entonces, ahí en el dibujo, si ustedes van observando, hermanos, ahí están, por ejemplo, los niños, ahí en el dibujo, ¿no? Hay niños que están alabando al Señor, ¿no? Recuerdo que en otros evangelios me parece que ahí los fariseos mismos piden, ¿no? A Jesús que hagan callar, ¿no? A los niños que están alabando, ¿no? Y el Señor Jesús dice, si estos no alabaran, pues, no. Las piedras, pues, hermanos, alabarían, ¿no? Eso es lo que dijo el Señor, ¿no? Bueno, ahí están las personas poniendo sus mantos para pasar el burrito ahí en el piso, ¿no? Están poniendo, sí, también hay ramas, hermanos, ramas, ¿no? Ahí, señal de victoria, ¿no? Las ramas en ese tiempo, pues señal de victoria. Ahí rompían de los árboles las ramas y ponían en el camino. Entonces estaban muy alegres, contentos. Lógicamente que aquí había una diferencia de repente, ¿no? En el sentido de que las personas pensaban que iba a ser un rey, o sea, derrocar al rey romano y establecerse como rey, pues, ¿no? Eh, pero eh, en este caso, el reino del Señor Jesús, pues, estaba siendo establecido. Él mismo era, pues, como diríamos, el fundador, ¿no? De la iglesia, el fundamento y el fundador de la iglesia, pues, estableciendo ese reino, ¿no? Eh, espiritualmente. Y esto iba a confirmarse, ¿no? Con su muerte, pues, hermanos, ¿no? Muriendo por nuestros pecados. Y ahí recién, hermanos, cuando uno se arrepiente realmente, ¿no? Y cree en Jesús, se hace parte de este reino, ¿no? Que establece nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí está el dibujo, hermanos. ¿Algún comentario más que ustedes puedan añadir, hermanos? Estoy tratando de, de describir, ¿no? Lo que está pasando allí, ¿no? Estamos ahí desde, me parece que es Betfagé, está Betania, que están juntitos ahí, y cerca a Jerusalén, está viniendo el Señor Jesucristo en el burrito, ¿no? Y entrando pues a Jerusalén triunfalmente, ¿no? Si tienen preguntas, hermanos, pregunten, comentarios también comenten, hermanos, para ampliar, pues, ¿no? Y entender nuestra lección. Bien, queridos hermanos, ahí está el dibujo. Vamos a entonces entrar en el folleto Escuela Sabática. Ahí nos dice que leamos, pues, el libro de Marcos, el capítulo 11, versículos 1 al 11, y también el libro de Zacarías, el capítulo 9, versículos 9 y 10. La pregunta, hermanos, que hay que responder hoy día dice, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está sucediendo aquí, hermanos? Vamos a ver qué dice la Biblia, pues, hermanos, qué está sucediendo, ¿no? Aquí, o sea, con esta entrada triunfal, ¿no? Vamos a ver entonces este libro de Marcos, capítulo 11, los primeros versículos, ¿no? Del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios, hermanos, cuando se acercaba, dice, a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, hermanos, y frente al monte de los olivos, Jesús envió pues dos de sus discípulos, hermanos, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Miren, hermanos, que el Señor Jesucristo ordena, ¿no? Envía a dos discípulos, ¿no? ¿Para qué, hermanos? Para que vaya a la aldea que está enfrente. O sea, ellos están en un lugar y al frente hay otra aldea. Ahí, ¿no? Debían ir. ¿Para qué? Y les dice, ¿no? Y luego que entréis en ella, en esa aldea, hallaréis, dice, hallaréis un pollino atado. ¿Qué les parece, hermanos? No creo que así físicamente viendo la aldea del frente, que el Señor Jesús estuviera
O sea, o cualquier persona estuviera viendo, ¿no? El pollino, el burrito, ¿no? Pero aquí estamos viendo que Jesús sí, él tiene esa capacidad de saber, ¿no? Que ahí al frente, en la aldea, hay un burrito, pues hermanos, para que se cumpla la profecía. Entonces les dice a los dos discípulos que ahí hay un burrito, un pollino atado. Pollino quiere decir hijo de una asna, ¿no? De una asna. ¿Ya? Hijo de una asna o la cría de una asna, ¿no? Bueno, y dice que está atado ese pollino en el cual dice ningún hombre ha montado, hermanos. Una característica interesante, ¿no, hermanos? Y dice, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, mira lo que el Señor Jesucristo sabe las cosas que van a suceder. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid, ¿qué van a decir? Ustedes digan que el Señor lo necesita y que luego lo va a devolver. Así que, hermanos, estos dos discípulos fueron pues y hallaron al pollino, al burrito, atado fuera a la puerta en el recodo del camino. O sea, había una esquina en la calle y en esa esquinita que el recodo había sido esquina, ahí en esa esquinita había estado el burro, hermanos. Ahí, ¿no? Atado estaba el burrito, una puerta estaba allí, pues. Y los dos discípulos lo desatan, pues, ¿no? Ahí. Y entonces aparece una persona y dice, y unos, ¿no? No solamente uno, ¿no? Dice, unos de los que estaban allí les dijeron, pues, ¿no? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis desatando el pollino? ¿Por qué están desatando el pollino? ¿No? Entonces ellos dijeron, pues, ¿no? Así como el Señor les había instruido, ¿no? Y como les había mandado. Entonces la gente les dejó nada más, dejaron, hermanos, ¿no? Y trajeron pues a este burrito a Jesús, hermanos. Ahí está el pollino. ¿Y qué pasó, hermanos? Entonces ahí han puesto, echaron, dice, sobre él, sobre el burrito, los mantos le han puesto, y ahí es donde se sienta sobre este burrito, pues nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, en lo que ya van entrando a Jerusalén, muchos, dice, tendían sus mantos por el camino, en la entrada triunfal, pues, hermanos, ¿no? Como un rey, ¿no? Y otros, hermanos, cortaban, pues, ramas de los árboles, ¿no? Y las tendían por el camino, hermanos. Eso hacían cuando entraba un rey, ¿no? Y los que iban delante, hermanos, y los que venían detrás, daban pues voces diciendo, estaban alabando aquí, Osana, ¿no? Osana, ¿no? O sea, bendito el Salvador que viene, ¿no? O gloria a Dios, pues hermanos, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, ¿no? Osana en las alturas. Entonces aquí esta alabanza, Señor, o digo hermanos, eh, está dando cumplimiento, pues, ¿no? A lo que las profecías indicaban, ¿no? Y aquí cuando dice, bendito el reino de nuestro padre David, dice, ¿no? Entonces aquí hay que resaltar el establecimiento, hermanos, del reino de Dios. El establecimiento. Entonces, siempre tener presentes que es el fundador de este reino, ¿no? El fundamento es pues nuestro Señor Jesucristo. O sea, ser parte del Señor Jesucristo es ser parte del reino de nuestro Dios. Y que por profecías, hermanos, que profetizaba que vendría pues de la descendencia de David, ¿no? Por eso dice, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, ¿no? Hosana en las alturas, ¿no? Y continúa, hermanos, y entró pues Jesús a Jerusalén, hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos? Entró al templo nuestro Señor Jesús,
Y habiendo mirado alrededor, dice, todas las cosas, y llegó la noche, hermanos, como ya anochecía, dice, el Señor Jesús se fue pues a Betania con los 12 discípulos. Entonces ahí está, hermanos, la palabra de Dios, el libro de Marcos, el capítulo 11, versículos 1 al 11. Ahí está esta escena, hermanos, la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Zacarías, como ya hizo mención nuestro hermano Celso, en el capítulo 9, versículo 9 al 10, ahí está pues la profecía que con anticipación, seguramente muchos años, hermanos, se indicaba de lo que iba a suceder, así, con el Mesías, con el Cristo, con el Salvador, hermanos. Y también su símbolo era la hija de Sión, decían también, ¿no? Que es representado no a esta ciudad, Jerusalén, no a las personas que estaban allí. Hermanos, aquí vamos a ver Zacarías, capítulo 9, versículo 9 y 10. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, dice, ¿no? Ahí está esta palabrita, hija de Sión. Alégrate mucho, hija de Sión, referido a las personas, ¿no? Que esperaban pues la venida de nuestro Señor Jesucristo del Mesías. Entonces, y había mucha alegría, hermanos, ¿no? Se cumplió cuando entró Jesús, ¿no? Y esta profecía decía, pues alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, ¿no? Referido, ¿no? A la gente de ese lugar que creía, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo. He aquí, dice, tu rey vendrá a ti. Ahí está la profecía, hermanos. He aquí, tu rey vendrá a ti justo. Y Jesús es pues justo. Y Salvador, es nuestro Salvador Jesús. Pues así vino, hermanos. Humilde, ¿no? Entonces, el hecho de, me parece, montar un burrito era señal de humildad, pues. Y cabalgando sobre un asno, ahí está, sobre un pollino hijo de asna. Ahí está la profecía, hermanos, de que con anticipación de muchos años ya se hablaba de que el Salvador vendría pues así, montado en un burrito, en un pollino, hijo de asna, ¿no? Justo, Salvador y humilde. Palabras que describen completamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y continúa pues este libro de Zacarías, ¿no? Y dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, pues, ¿no? Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y aquí, hermanos, se hace una proyección, ¿no? Hacia el futuro, incluso, ¿no? De mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y es así, pues, hermanos. El Evangelio ha ido hasta los fines de la tierra, hermanos, ¿no? Este mensaje que hay y el triunfo de nuestro Señor Jesús es así, pues, en todo este mundo, hermanos, ¿no? El mensaje, el Evangelio va a todo lugar, hermanos, ¿no? Ahí está, hermanos, la palabra de Dios, las profecías que hacen mención a esta entrada de nuestro Señor Jesucristo en un burrito y también hace una proyección para él futuro también, hermanos, ¿no? Hablará paz, así fue, a todas las naciones. Este es el mensaje, el evangelio, ¿no? Y su señorío, dice, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, su señorío será pues de mar a mar, hermanos. Y desde el río hasta los fines de la tierra, hasta los fines, hasta el último rincón de la tierra, hermanos, se está predicando la palabra de Dios y esperando también que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ahora sí, hermanos, con toda su gloria y poder para establecer ya finalmente, ¿no? El reino de Dios, ¿no? Se, cuando venga, pues nos llevará allá a la Nueva Jerusalén y después, hermanos, que pase unos 1000 años, dice así la Biblia,
esta tierra que estará destruida, aquí se establecerá pues el reino de Dios. Y esta tierra, hermanos, pues, donde ya no habrá pecado, ni pecadores, ni el diablo, ni los ángeles caídos. Hermanos, esta tierra se convertirá, pues, ¿no? El centro de, ¿cómo digamos? La capital de todo el universo, pues, hermanos, esta tierra. Y el privilegio, hermanos, que nosotros estaremos también allí, ¿no? En la nueva tierra. Es interesante, hermanos, ¿no? Las profecías, ¿no? Que se están dando cumplimiento en el estudio que estamos haciendo hoy día, hermanos. Estamos viendo eso. Bueno, si hay alguna pregunta, algún comentario, siéntanse libres, hermanos, de preguntar, comentar, hermanos. Aquí en la lección, hermanos, hay comentarios y vamos a dar lectura a esos comentarios, pues, hermanos, ¿no? Hermanos, la mitad de esta historia se refiere, dice aquí, en lo que estamos ahí leyendo este capítulo 11 de Marcos, hermanos, esta historia. Estamos viendo el envío de 2 discípulos por parte de Jesús a un poblado cercano para buscar un asno en el que entraría pues a Jerusalén. ¿Por qué se dedica tanto tiempo a este relato? Bueno, hay una pregunta que se hace en estos comentarios. ¿Por qué? Entonces aquí va dando la explicación que ya hemos estado comentando, hermanos. La respuesta es doble. O sea, vamos a ver. A ver, primero, ¿cuál es la respuesta? Porque demuestra que las capacidades proféticas de Jesús, hermanos, exaltando así, hermanos, la dignidad de su arribo y vinculándolo a la voluntad de Dios. Entonces, destacamos aquí, hermanos, aquí en esta entrada triunfal y en esta descripción de esta entrada, hermanos. En primer lugar, la capacidad profética, ¿no? O sea, Dios sabe el futuro, pues, hermanos. Y eso es importante. Y tenemos 2 libros, Daniel y Apocalipsis, que nos hablan también de las profecías, de los acontecimientos que están sucediendo, van a suceder también, hermanos, con anticipación. Entonces hay una certeza del 100% de las cosas que dice Dios, ¿no? Que van a suceder, eso va a suceder, hermanos. Así como este acontecimiento, la entrada triunfal en un burrito, también esta profecía se cumplió al pie de la letra, hermanos. Así que, hermanos, Dios tiene el control del universo, hermanos, e incluso en el conflicto de esta tierra, Dios tiene el control, por eso debemos confiar en nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, hermanos, este acontecimiento, la entrada triunfal, hermanos, este aspecto de la historia establece pues una conexión, hermanos, con Zacarías 9, 9 y 10. Bueno, ese es cumplimiento pues de esta profecía, ¿no? Que ya lo hemos leído, ¿no? Zacarías. Que describe al rey entrando en Jerusalén montado en un burro. También es reminiscente de la entrada de Salomón en Jerusalén sobre un asno. También, hermanos, en el pasado, para confirmar, ¿no? Que los reyes tenían esa costumbre de entrar, ¿no? En este caso Salomón, cuando fue ungido como rey, ¿no? O para ser ungido también, pues, hermanos, entró en su burro, ¿no? En su asno o en su mula, hermanos, entró pues ¿a dónde? A Jerusalén, hermanos. Después de David, ¿no? Había uno de los hijos de David que quería ser rey a la fuerza, y hermanos, pero David eligió pues a Salomón y lo hicieron sentar en un asno, un burro, ¿no? Una mula, y entonces él entró pues triunfalmente como rey Salomón. Sí, hermana, ¿algún comentario ahí? Sí, bueno, respecto a esto del asno, hay que destacar que cuando se entraba en un asno, en la ciudad, el rey entraba en un asno, es porque iba en son de paz, y cuando iban a caballo es porque iban a la guerra. Jesús, cierto, entró a Jerusalén en un pollino, en un asno, pero él regresará montado en un caballo, dice la Biblia. Muy bien, es una forma simbólica, ¿no, hermanos? Una forma simbólica, pues es entrar del burrito también es una forma simbólica, como dice nuestra hermana,
Y como dice las profecías también, ¿no? Establece paz, ¿no? Al Señor Jesucristo, así bien. Y simbólicamente hay pasajes en la profecía también se ve al Señor Jesucristo montado en un caballo, ¿no? Pero no que va a venir en un caballo literalmente, hermanos, sino ya sabemos que va a venir pues con todo el poder y la gloria de nuestro Dios. Vendrá ahí, veremos en las nubes de los cielos, a nuestro Señor con todos los ángeles, ¿no? Del cielo, ¿no? Que le acompañan, se tocará la trompeta, es un acontecimiento mundial, ¿no? Que va a dar punto final al conflicto, ¿no? Que se ha iniciado en el cielo y en esta tierra, continúa y culmina también, pues aquí, con la segunda venida del Señor Jesucristo. Bueno, son símbolos, ¿no? El caballo es un símbolo también, así como el burrito. Bueno, entonces, bueno, aquí está el texto bíblico de Primera de Reyes 1:32 al 48. Bueno, esto hace recuerdo, hermanos, de que uno de los hijos de David se levanta, ¿no? Y él, por su propia voluntad, se, se levanta como rey, pues, ¿no, hermanos? Me parece que es Adonías, pero en verdad David, ¿no? Elige pues a Salomón para que sea el rey. Y entonces hay un conflicto ahí, hermanos, pero lo que se destaca en esto, hermanos, es que David, o digo, um, la entrada pues a la ciudad como rey, pues, o para ser ungido como rey, destaca, ¿no? Que se entraba siempre en un burrito. Bueno, eso es lo que se menciona acá, hermanos. Son varios versículos aquí. Entonces, esto, hermanos, no queremos perder de vista, no lo que queremos visualizar, ¿no? Aquí está el texto bíblico, hermanos, ya, pero en resumen se está indicando lo que pasó, hermanos, allí, ¿no? Ahora, hermanos, continuamos con más comentarios aquí, hermanos, acerca de nuestra lección de escuela sabática. Hermanos, es justamente aquí habla cuando Adonías, hermanos, trató de usurpar, dice, ¿no? El trono, pues, ¿no? Ahí en ese tiempo, cuando David ya estaba viejito, hermanos, en su cama, y ya no podría ni caminar, seguramente, ¿no? Entonces, pues ahí, uno de sus hijos, Adonías, quería usurpar, ¿no? A la fuerza quería ser el rey, ¿no? Entonces David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado, pues como rey. Y aquí nos hace mención, hermanos, al tiempo, ¿no? Que la profecía, ¿hace cuánto tiempo ya se profetizó que iba a suceder esto, hermanos, de que Jesús entraría en el burrito? Zacarías es el que predice, ¿no? Pero inspirado por Dios. Dice, 500 años, hermanos, 500 años antes del nacimiento de Cristo, ya pues el profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Así que, hermanos, 500 años atrás ya se predijo, ¿no? Que el Señor Jesucristo entraría pues como rey a Jerusalén, montado en un burrito. Esta profecía, hermanos, se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado los honores reales, hermanos, o sea, Jesús, él dijo claramente, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Él no tenía dónde recostar su cabeza, dijo a sus discípulos, no, cuando querían seguirle, entonces, pues se unieron, sí, pues los discípulos a Jesús. Entonces, el Señor Jesús, no, se mostró en esta tierra como un ser humano, 100% humano, y humilde, manso y humilde y obediente, hermanos, pues no al mandamiento de Dios hasta la muerte. Obediente, el humilde es obediente. Así fue Jesús, como hombre obediente, hermanos. Entonces, esta profecía se iba a cumplir ahora. El que siempre había rechazado por los honores reales, no, Jesús rechazaba. Ahora sí, iba a entrar, hermanos, en Jerusalén como el prometido heredero del trono de David, pues. Ahora sí, hermanos, pues está entrando, ya no hay que, el Señor Jesucristo ya nos dice, no, cállense, no digan, no,
que les había curado, había hecho un milagro, que era el hijo de Dios, o sea, el Mesías, no el Cristo, que no lo mencionaron. Ahora sí, hermanos, sí lo podían mencionar y ahí lo alabaron, pues, como al Mesías, como a Cristo, como al Salvador. Osana significa eso, ¿no? Alabanza a nuestro Salvador, ¿no? O a nuestro Dios. Bueno, hermanos, siguen los comentarios. Jerusalén, hermanos, está ubicada en una región de colinas, ¿ya? Entonces, ahí, esa región son colinas que están allí, o sea, como cerros, hermanos. Ahí, ¿no? Colinas. A ver si alguien aclara un poco más. Dice, está a una altitud de unos 740 metros, hermanos. Esa altitud tiene, ¿no? Aquí donde yo estoy, por ejemplo, por Daguay, San Jerónimo, estamos a más de 3000, ¿no? Metros de altitud. No sé cómo está Chile por ahí, a cuánto de altitud, pero ahí en Jerusalén está ahí a una altitud de 740 metros. Lo interesante que está viendo que Jericó, que está más allá, hermanos, que está debajo del mar, hermanos, o sea, no debajo del mar, ¿cómo diría? La altitud, no, no hay altitud ahí si no está debajo, ¿no? En, en muchos metros debajo, ¿no? En los días de Jesús, hermanos, su población de Jerusalén, hermanos, era de más o menos de entre 40,000 o 50,000 personas. Pero ese número pues aumentaba, hermanos, en ocasión de la Pascua. Venían de todo lugar, pues, hermanos, de todo lugar a esta fiesta, la Pascua, ¿no? Y justo estaban en ese tiempo, hermanos, pues, ¿no? Y la entrada de Jesús está pues en ese tiempo. Entonces, la ciudad, hermanos, cubría una superficie, dice, de unos 125 kilómetros cuadrados. 125 kilómetros cuadrados. Ahí está, las colinas, hermanos, ¿no? Pero el monte sobre el que se erigía el templo, hermanos, ocupaba, dice, casi 18 de esos kilómetros. Más o menos unos 18 kilómetros. Por ahí estaba el templo donde entró, pues, el Señor Jesucristo, hermanos. El hermoso complejo, hermanos, del templo dominaba la ciudad. Jesús, hermanos, entró por el este, no por el este, descendió por el monte de los olivos e ingresó a la ciudad probablemente por la puerta dorada, dice, ¿no? Actualmente tapiada, dice, estará tapada, no sé. En dirección pues al monte del templo, ¿no? La ciudad entera, hermanos, se vio agitada por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica. Entonces tiene pues una interpretación, ¿no? También simbólica esta entrada, ¿no? Del Señor Jesucristo como Rey. Yo estaba pensando, hermanos, también que cuando Cristo murió, entonces había un letrero ahí en la cruz puesto y todos podían ver, hermanos. Y había en ese letrero pues una escritura, esto escribió Pilatos, escribió, ¿no? ¿Qué decía, hermanos? A ver si alguien recuerda, ¿no? Que Jesús era el rey de los judíos, pues, no, hermanos, el rey. Aunque los judíos, los líderes decían, no, no escribas eso, dice, pero bórralo eso, escribe, él ha dicho, no que es, sino, no, Pilato dijo, lo que he escrito ya está escrito, así que no se borró eso, hermanos. Y realmente, pues hasta en eso todo se ve que Jesús, miren, muerto en la cruz, el rey, ¿no? Vino justamente a morir en la cruz y había un letrero justamente ahí en la cruz, que era el rey de los judíos. Pues. La multitud, hermanos, que acompañaba a Jesús gritaba, Hosanna, ¿no? Alabanzas al Salvador, ¿no? Un término cuyo significado original era, pues, salva ahora, es el significado, ¿no? Salva ahora. Pero que luego llegó a tener el sentido de gloria a Dios, Hosanna, ¿no? Entonces, hermanos, el tiempo del secreto, de la confidencialidad en la que Jesús había insistido a lo largo del Evangelio de Marcos. Recuerden, hermanos, que el Señor siempre
Quería que mantengan en secreto, ¿no? Que él era el Mesías, ¿no? Por eso estaba sanando, curando y todo, ¿no? Pero ahora ya no, pues hermanos, ¿no? Eso terminó a la entrada, ¿no? De Jesús en el burrito como rey. Ahora Jesús entra en la ciudad mediante una bien conocida acción simbólica vinculada pues a la realeza, o sea, los reyes hacían eso siempre, ¿no? Ingresa, hermanos, al templo, pero por cuanto es tarde, hermanos, simplemente mira alrededor y luego parte, pues no para Betania, hermanos. Ahí con los 12 discípulos, lo que pudo haber terminado, hermanos, en una revuelta, pudo haber habido un conflicto, ¿no? Pero no, no sucedió así, hermanos. En cambio, con una serena salida de allí, ¿no? Eh, pero al día siguiente o el día siguiente sería diferente, hermanos. Entonces, seguramente mañana seguiremos estudiando, hermanos, sobre ese tema. Entonces, hermanos, la acción de montar sobre un asno sugiere pues humildad. Entonces, destaquemos esta palabra, hermanos, humildad. Lo importante es la humildad, ¿no? Si alguien quiere definir la palabra humilde, sería muy bueno, hermanos, haciendo alusión, hermanos, a, al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro modelo. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto a la humildad, hermanos? ¿Seremos nosotros humildes? Pensemos en nosotros ahora. ¿Nosotros somos humildes o no somos humildes? ¿No? ¿Qué es la humildad, hermanos? Hermano, Entonces, sí, hermana, a ver y si lo puede que dice el definir. diccionario acerca de la humildad, dice virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. ¿Mm? Qué interesante, ¿no, hermanos? Que uno, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siendo Dios, tuvo que estar limitado como ser humano en esta tierra. Limitado como humano, tenía hambre, tenía sed, tenía necesidad de descansar, tenía que orar todos los días, como ser humano, pues no. Entonces, y él no dependía de sí mismo, sino dependía de su Padre, por eso oraba cada mañana. A la primera hora de la mañana él se levantaba y se iba a orar, a conversar con Dios. Hermano Gusto, Sí, hermano Marcelino. ¿cómo es la persona humilde? Se aplica a la persona que tiene la capacidad de restarle importancia a sus propios logros y virtudes y de reconocer sus defectos y errores. Esa es la persona humilde. Sí, muy bien. Entonces no resalta, pues, ¿no? sus logros que uno ha podido hacer, ¿no? Porque más bien reconoce, ¿no? Que gracias a Dios ha logrado una y otra cosa. Entonces no resalta su persona, ¿no? Sino da gloria a Dios porque Dios hace las cosas, ¿no? Así, buenas, ¿no? Y también tal vez recalcar, hermanos, de que el humilde depende, ¿no? Depende de Dios, no es independiente. El independiente, hermanos, hablando respecto a la relación con Dios, ¿no? Cuando uno es independiente, o sea, se separa de lo que dice Dios y tiene sus propias ideas, a lo cual lo llamamos tradiciones o filosofías. Entonces, es rebelde, pues rebeldes, ¿no? Rebelde. Es el ángel Lucifer, pues, el ángel rebelde, pues no es humilde, pues no Lucifer. Entonces se rebeló, se independizó, porque él se vio que él era sabio, inteligente, hermoso, y entonces él confió en sí mismo. Ese es el gran problema. Cuando nosotros nos miramos a nosotros, o sea, al yo, miramos, ya no somos humildes, pues. O sea, cuando somos orgullosos, ya no somos humildes, pues. El orgullo es lo opuesto de la humildad, pues. El humilde ve, como dijo ahí, las limitaciones que tenemos nosotros, por ejemplo,
¿Qué cosa podemos resaltar de nosotros? No hay, creo, nada que resaltar de nosotros, hermanos, ¿no? Entonces, y si vivimos es porque vivimos gracias a Dios. El creyente y el no creyente vive por Dios. No es que el no creyente vive por él mismo, no. En este instante puede descansar esa persona que se cree, ¿no? Orgulloso. Por ejemplo, Herodes, ¿no? No sé qué Herodes, hermanos, a ver si alguien me indica. En cierto momento Herodes, el rey Herodes, ¿no? Empezó a proclamar, pues no, hermanos, una proclamación hizo al pueblo. Y él pues se proclamó como si fuera Dios. Y la gente justamente le dije, este es Dios. Le dijo a Herodes, ¿no? Que es Dios. Y en ese mismo instante, hermanos, se convirtió pues en gusanos, hermanos. Ahí, literalmente, hermanos, muere en ese instante, se convierte en gusanos. Es por decir nosotros en este instante, nosotros nos hacemos dioses y en este instante, ahí donde están, nos convertimos pues en gusanos. Ese fue el juicio de Hermano, Dios, ese juicio no, de Dios justo. se hizo ahí, ¿no? Para resaltar, ¿no? La diferencia la diferencia de lo que es orgulloso o lo que es humilde, ¿no? Sí, hermano. Es buena ese ejemplo, ¿no? Lejos de atribuirle la gloria a Dios, él se atribuyó todas las cosas para sí. Y el pueblo inclusive dijo, es la voz de Dios, dijo. Y en ese momento, gusano le comió y hasta por sus narices salía gusano. Y allí murió de esa manera. El que se glorifica a sí mismo, ese es su fin. Eh, claro que hay un Cristo, hay un comentario respecto a esa parte, quizás dice, Cristo seguía la cruz. Oh, no, más arriba. Ahí está. Fue en el primer día de la semana cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén, o sea, un domingo, ¿no? Las multitudes que se habían congregado para verle en Betania le acompañaban ansiosas de presenciar su recepción. Mucha gente que iba en camino a la ciudad para observar la Pascua se unió a la multitud que acompañaba a Jesús. Toda la naturaleza parecía regocijarse, los árboles estaban vestidos de verdor y las flores comunicaban delicadas fragancias al aire. Nueva vida y gozo animaban al pueblo. La esperanza del nuevo reino estaba resurgiendo. Como quería entrar cabalgando en Jerusalén, Jesús había enviado a dos de sus discípulos para que le trajesen una asna y su polino. Jesús escogió para su uso un pollino sobre el cual nunca se había sentado nadie. Con alegre entusiasmo los discípulos extendieron sus vestidos para la bestia y se sentaron encima y encima a su maestro. En ocasiones anteriores Jesús había viajado siempre a pie y los discípulos se extrañaban al principio de que decidiese ahora ir cabalgando, pero la esperanza nació en sus corazones al pensar gozosos que estaba por entrar en la capital para proclamarse rey y hacer valer su autoridad real. Mientras cumplan sus diligencias, comunicaron sus brillantes esperanzas a los amigos de Jesús y despertando hasta lo sumo la expectativa del pueblo, la excitación se extendió lejos y cerca. Deseo a todas las gentes, página 524. Algo, una vislumbre de lo que sucedía aquella mañana respecto a la lección que estamos tratando. Muy bien, hermanos, estamos concluyendo esta lección, sí, pues, hermanos, viendo el simbolismo que el montar en un asno, hermanos, sugiere pues humildad, ¿no? Y estamos hablando acerca de la humildad. El gran problema, hermanos, de la humanidad, ¿no? Este conflicto también, hermanos, el gran problema es la independización de Dios. O sea, el ser creado se independiza de su creador y entonces ahí se corrompe y lo único que se puede esperar pues es la muerte, no eterna también. Es la suerte que ha elegido pues Lucifer.
independizarse de Dios, ser rebelde, no hacer caso a Dios, no ser obediente, independizarse, hermanos, lo ha llevado pues a generar este conflicto terrible y lo ha inmiscuido, ¿no? Aquí a Adán y Eva, a nuestros primeros padres, ¿no? En esta rebelión, pues, hermano. De ahí que todo ser humano en esta tierra, entonces, llega a ser, tener el carácter de Satanás, el yo, el orgullo, hermanos. Entonces, el mensaje del evangelio no viene, pues, no, a través de Jesucristo, hermanos, y con su propio ejemplo nos enseña a depender de Dios. El que va a depender de Dios es humilde, ¿no? Necesita ser humilde para depender, o sea, reconocer su situación, su condición, hermano. Muchos con los golpes de la vida han entendido esto. Hemos hecho mención, aunque Herodes murió, ¿no? Por exaltarse así como Dios, ¿no? La gente decía, voz de Dios, ese es de Dios, ¿no? Y él se exaltó, pues murió. Otro caso, por ejemplo, es el rey Nabucodonosor, este rey, pues, de casi todo el mundo de ese tiempo, ¿no? De Babilonia, ¿no? Donde estaba el profeta Daniel también, ¿no? Como su primer ministro. Entonces, él también, como todo ser humano, en cierto momento, viendo la ciudad que había construido él, decía, pues no es esta la ciudad que yo he construido con mis fuerzas, así como uno diría, ¿no? Para mi propia gloria y todo. Entonces, en ese instante, ¿en qué se convirtió, hermanos? En una bestia humana, en un animal que comía pasto, tenía que dejar su reino, pues no, y le creció plumas y garras en sus dedos. Era pues como una bestia humana, hermanos. Es lo que dice la palabra, Señor. Entonces, hermanos, queremos resaltar, esto es importante. Nosotros tal vez estamos todavía con esas características, ¿no? De repente del orgullo, del yo. No, yo en mi casa, yo lo he hecho con sudor de mi frente, yo he logrado este título, yo he estudiado con esfuerzo. Entonces, ahí te vas a volver, hermano, como un gusano, pues no como Herodes, o como Nabucodonosor, como una bestia humana, porque todo es gracias a Dios, hermanos. Todo lo bueno viene de Dios, hermanos, que lo hagan. Y uno tiene que reconocer, el humilde reconoce eso, lo que es, y nosotros somos miserables pecadores, hermanos. Recuerden también otro caso del fariseo que entra al templo, no vaya a ser que nosotros así estemos yendo al templo, y ahí levantando las manos a la vista de todos los hermanos de repente, ¿no? Entonces este fariseo empieza a orar a voz para que le escuchen todos, ¿no? O dar ofrendas o sus diezmos, para que vea toda la gente, ¿no? La gente ahí ponía, ¿no? Todo su dinero, así, para que le vean. Y este fariseo decía, ¿no? Señor, yo soy obediente, guardo el sábado, devuelvo mi diezmo, hago todo eso, yo cumplo tus mandamientos. Y Señor, pero ahí en el templo también había pues un publicano, o sea, un cobrador de impuestos que a cierto punto eran ladrones también porque cobraban de más los impuestos. Pero este ladrón, hermanos, este publicano, estaba en la puerta del templo, arrodillado, no podía levantar la mirada al cielo, y él se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí, yo soy un pecador, ¿no? Yo soy, en otras palabras, pues un ladrón y todo, ¿no? Ten misericordia. O sea, eso se llama humildad. Cuando uno va al templo y reconoce lo que es, o donde sea también no reconoce lo que es. Entonces ahí se ve, hermanos, de que Dios indica ahí de que ese fariseo, ¿no? Se va a su casa saliendo del templo, hermanos, se va vacío. Así es, podemos ir a la iglesia, al templo. Y si tenemos ese espíritu del fariseo, pues
Por más que hemos escuchado una prédica, escuela sabática, todo, pero salimos vacíos, o de repente peor de lo que hemos entrado, salimos del templo. Justamente el problema ahí está, hermanos. De lo contrario, la humildad es pues la autosuficiencia, el orgullo, el enaltecimiento, la soberbia, ¿no? Entonces uno sale más vacío de lo que entra. Pero el ladrón, el publicano, hermanos, que reconocía lo que era, hermanos, sale pues bendecido por Dios, transformado, hermanos. Dios, entonces, hace eso con los humildes. Entonces, aquí esto, hermanos, esta palabrita de humildad es importante. Entonces, hermanos, la dependencia de Dios nos hace de que tú eres humilde. Si tú dependes, eres obediente a Dios en todo lo que dice, entonces eres humilde, pues, hermano, eres humilde. Pero si tú eres rebelde, tú dices, no, cuestiona las cosas de Dios, ¿no? Tú quieres hacer las cosas a tu manera, no como dice Dios. Entonces eres un rebelde, pues, ¿no? Entonces, hay esa diferencia, pues, hermanos, ¿no? O bien somos humildes o bien somos rebeldes, pues, hermanos. Y todas las bendiciones, hermanos, es para los humildes. Y pues no hay bendición para el rebelde, pues para Satanás ya está pues preparado el lago de fuego y azufre, ahí es su destino y va a ser cenizas Lucifer, ¿no? Y todos los que también no aceptan pues no a Jesús, ¿no? Que Él es nuestro modelo y ejemplo de humildad. ¿Por qué ese un rasgo tan importante, hermanos, la humildad? Estamos destacando eso, especialmente para los cristianos, porque es un rasgo importante, hermano. Alguien puede contestar también esa pregunta. Hay algo que podamos, hay algo, hermanos, a ver, hay algo de que podamos enorgullecernos a la luz de la cruz. Habrá algo, hermanos, de lo que nos podemos enorgullecer, dice, a la luz de la cruz. Conteste, hermanos, la pregunta. Yo también estoy reflexionando, hermanos, respecto a lo que estamos estudiando. ¿Alguna pregunta o de repente alguna respuesta, algún comentario, hermanos? Bueno, hermanos, vamos a terminar el estudio de nuestra lección. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica que pueda despedirnos con la oración. Hermana Mónica, por favor. También, hermano, hay un versículo aquí que quería compartir, que dice, pero está en Gálatas 6:14, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hermanos, no hay nada de lo que nos podamos sentir orgullosos más que de la cruz de Cristo. Solamente en Él es que tenemos nosotros la gracia, tenemos la gloria que recibimos junto con Él y gracias a Él, como dije. Hay otra cosa que quería compartir con respecto a la humildad. Eh, Hay una parte de lo que leímos ahí en Marcos en que decía, el Señor lo necesita. ¿Será que Dios, el Señor, dueño de todo, necesita algo de nosotros? Este es un detalle importante. Dice que cuando Jesús envió a sus discípulos para buscar el pollino, les encargó que dijeran al dueño del animal que el Señor lo necesitaba. Lo cierto es que Él tiene todo cuanto necesita. Él es Dios y no depende de nadie. Sin embargo, en su humillación se hizo dependiente incluso de sus propias criaturas. El pollino era prestado, como lo habían sido las barcas que usó en Galilea, la casa donde se hospedaba, el aposento donde celebró la última cena con sus discípulos, o incluso el sepulcro donde colocaron su cuerpo cuando ya había muerto. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pero notemos que él nunca usó algo para lo que no contara con
con el consentimiento voluntario de las personas y sigue siendo así, aunque tiene el derecho legítimo a todo lo que somos y tenemos, Él siempre esperará a que nosotros se lo cedamos voluntariamente y por amor. Qué gran ejemplo el que nos da nuestro Señor. Y yo me quiero quedar con lo último que dice el versículo aquí que leí. Dice, siendo rico, cierto, se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nosotros, hermanos, que estábamos en el pozo cenagoso, ¿cierto? En valle de sombra y de muerte, que estábamos también allí en las tinieblas, el Señor nos saca su luz admirable y ahora podemos recibir su gloria y nos tiene morada, ¿cierto? En lugares celestiales. Qué maravilla, nos merecemos tanto. No, la verdad es que no, pero su amor es tan infinito que nos da y nos regala esto. Que el Señor nos ayude a tomar buenas decisiones en nuestra vida para que podamos disfrutar de todo esto que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Vamos a orar, ¿sí? Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Estamos agradecidos, Señor, nuevamente porque usted ha abierto nuestros ojos y porque ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarle a primera hora de la mañana. Y Señor Santo, que como esta hermosa decisión que usted puso aquí en nuestro corazón, podamos tener también, mi Señor, en todo lo que hagamos en este día, podamos tomar las mejores decisiones, decisiones que le gloríen, mi Señor, decisiones que le alegren, Padre bendito. Y Señor, le pedimos que nos perdone todo lo malo, le suplicamos que su Santo Espíritu nos guíe, mi Señor, que nos libre de todo mal, de toda tentación, y por sobre todo, y como dije antes, mi Señor, que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su nombre. Acompáñenos, mi Señor, nos suplicamos, sabiendo que no merecemos nada, en el dulce nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Hasta Amén. mañana. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta la Hasta mañana. noche. Hasta la noche. Hoy día es domingo, hermanos. Hasta la noche. 8 de la noche en el Perú y 9 de la noche en Chile. Así que escuchemos, hermanos, los consejos de salud, hermana. Hermana, ¿sobre qué tema va a ser? No lo tengo claro aún, mi hermano, pero Ah, ya. seguramente le estaremos compartiendo por el WhatsApp lo que venga. Muy bien. Una sugerencia parte mía, hermana, a ver si pudieran hablar en algún momento, en algún domingo, acerca de ¿cómo se llama este problema? Ya me olvidé, había un problema de salud que siempre, casi cada ser humano llega a tener. El colesterol, hermano, a ver si en algún momento A nos ver, hablan del hermano, colesterol. estamos compartiendo allí Problema. algunas Muy bien, cositas en el así que grupo. hermanos, hasta la noche, hermanos, hasta la noche. A ver, Que los Dios los bendiga. esperamos a todos. Sí, sí.